Antes de continuar con lo que nos falta por ver de los métodos, vamos a hacer un pequeño repaso a los tipos de datos que podemos retornar. Para esto vamos a eliminar todos los métodos que hemos creado hasta ahora. Eliminamos. Para que nos quede un poco más claro el concepto de retorno, vamos a crear varios métodos que retornen diferentes tipos de valores. Vamos a crear un método público que retorne un tipo string llamado nombre. Este método va a recibir un parámetro. Como parámetro va a recibir tipo string y va a recibir un nombre. Vamos a escribir name. Como puedes ver, siempre que utilizamos un tipo de retorno y no escribimos la palabra return, tenemos un error. Vamos a escribir return y ¿qué vamos a devolver? Vamos a devolver el nombre. Aquí algo que tenemos que tener claro, vamos a juntarlo un poco, es que aunque yo esté devolviendo un tipo de dato string, no quiere decir que obligatoriamente los parámetros que yo les dé tengan que ser string. Por ejemplo, yo pudiera aquí, por ejemplo, escribir un string llamado edad. Lo que aquí sí me pide es que lo que tiene que devolver sea de tipo string. Incluso podríamos devolver un string vacío y no tendríamos ningún problema, como puedes ver aquí. Pero para ejemplos prácticos y para mantener un poquito más el orden, vamos a crear un tipo que retorne un string y le vamos a pasar una variable de este tipo, porque simplemente vamos a devolver lo que sea que este método reciba como parámetro. Vamos a crear otro método que va a retornar un valor char. Vamos a escribir, por ejemplo, mi char. O no, vamos a escribir calificación. Vamos a ingresar aquí un valor de tipo char. Se va a llamar cali para hacer referencia a que es una calificación. Abrimos y cerramos llaves. Y como puedes ver, aquí Visual Studio nos ayuda con el IntelliSense, ya que nos autocompleta. Aquí creamos nuestro método que devuelve un valor tipo char y le estamos pidiendo como parámetro un valor tipo char. Vamos a hacer lo mismo con un método público. En este caso vamos a hacer un método que devuelva un float. Porque aquí vamos a hacer una operación matemática. Vamos a utilizar una suma y esta suma va a recibir dos parámetros. Podemos utilizar float A, float B e incluso podemos hacer parámetros ilimitados. Vamos a ingresar aquí float C. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a retornar el valor de A más B más C, como aquí nos lo indica Visual Studio. Y también vamos a crear otro método que devuelva un booleano. Este método se va a llamar, por ejemplo, verdadero. Verdadero o falso. Depende lo que ingresemos. Y aquí vamos a devolver el booleano que entre el usuario. Vamos a utilizar user bool, por ejemplo, como nombre de variable. Y utilizamos esta B mayúscula aplicando el camel case. Y vamos a retornar lo que sea que el usuario indique, que sea verdadero o que sea falso. Bien, aquí tenemos un primer vistazo a todos los tipos. Obviamente podemos crear más tipos. Podemos crear variables que devuelvan, por ejemplo, tipo decimal, eh, soy decimal, por ejemplo. Que retorne cualquier número. Podemos crear variables de tipo long. Variables no, métodos que devuelvan tipo long, tipo short, tipo byte. Es decir, podemos crear un método que devuelva prácticamente cualquier cosa. Y ahora vamos a mostrar eso en pantalla. Vamos a eliminar. Vamos a llamar primero a nuestro método que devuelve un nombre. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar como nombre y nombre, por ejemplo, directamente. Y en vez de hacer lo siguiente en un console.writeline y llamar aquí a nombre, vamos a ingresar el método que tenemos aquí. Eliminamos aquí. Si ahora le damos a ejecutar,
podemos ver que se va a mostrar el nombre que le indiquemos. En este caso fue Jan. Vamos a duplicar esta línea y ahora vamos a llamar a nuestro método. Llamamos a nombre, vamos a llamar ahora calificación. Copiamos el método punto, llamamos a calificación y aquí tenemos que pasarle un valor de tipo char. Recuerda que para poder pasar parámetros en tipo char debemos utilizar comillas simples. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, A. Le damos a correr y vemos que efectivamente funciona correctamente. Es decir, aquí no hay mucho más. Vamos a llamar a suma. Bueno, vamos a duplicar esta línea. Vamos a llamar a suma. Y aquí tenemos que pasar tres parámetros. Como puedes ver aquí. Tenemos que el método suma nos pide tres parámetros de tipo float. Y vamos a pasar diferentes números. 23. Aquí, como es tipo float, podemos pasar números con decimales, por ejemplo. Los valores se pasan dividiendo por comas. Así, aquí nos pide tres valores y nosotros aquí debemos indicarlo o sea, separarlo por coma. Si ahora le damos a ejecutar, podemos ver cómo se hace la suma. Se suman estos valores y aquí tenemos el resultado con los correspondientes números decimales. Vamos a duplicar esta línea y ahora vamos a llamar también a verdadero o falso. Aquí vamos a cambiar el false, que está en inglés, para que sea todo en español. Verdadero o falso. Y aquí, dentro de los paréntesis, indicamos qué valor es. Podemos decirle que sea true. Ejecutamos. Y vemos que aquí tenemos true. Podemos decir que sea false. Y como vemos, tenemos como retorno false. Esto que hicimos aquí lo podríamos hacer más fácilmente de la siguiente manera. Aquí pudiéramos mostrar en pantalla el resultado de cada uno de estos elementos. Vamos a copiar esa línea. Y siempre que vayamos a mostrar un resultado o a hacer cualquier operación, tiene que ser antes de return, porque después de return no se muestra nada. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a mostrar en pantalla name. Vamos a guardar. Vamos a eliminar todo esto. Y vamos a llamar directamente a nombre. Y aquí vamos a pasar que el nombre va a ser igual a yo mismo, por ejemplo. Le damos a ejecutar. Y vemos que se muestra en pantalla yo mismo. Pero si nosotros ahora esto lo pusiéramos después de return, vamos a ver que no se muestra. Incluso si te fijas aquí, aparece opaco. Esto lo que quiere decir es que esta línea nunca llega a utilizarse. Si ahora le damos a correr, vemos que no se muestra nada en pantalla, porque los métodos terminan donde está un return. Esto es algo que tenemos que tener bastante claro. Esto es lo siguiente. Vamos a copiar. Y aquí vamos a llamar a Cali. Copiamos. Y aquí vamos a mostrar. Vamos a ir a la suma. Y vamos a mostrar este resultado. Copiamos. Y lo pegamos aquí. Guardamos. Y ahora vamos a duplicar. Vamos a llamar a calificación. Vamos a pasar un char. Por ejemplo, B. Vamos a llamar a suma. Y le vamos a pasar tres valores. Suma es con la S mayúscula. Le vamos a pasar tres valores. Es separado por comas. Podemos utilizar decimales. Para indicar que son decimales, debemos indicar siempre, cuando utilicemos los números decimales, una F al final, para indicar que es decimal. Y un número. Y también vamos a pasarle a verdadero o falso. Verdadero o falso. Y aquí indicamos true o false. Y aquí tenemos exactamente el mismo resultado que vimos anteriormente. En este caso, por ejemplo, de la suma, queremos hacer una operación matemática. En muchos casos no queremos mostrarla. Simplemente queremos obtener ese resultado y con ese resultado hacer otra operación. Por esto es que es opcional utilizar un console writeline. Y aquí tenemos el retorno de este valor en suma. Y suma lo podemos utilizar
como un valor. Por ejemplo, creo float, resultado, como vimos anteriormente. Esto es un repaso, igual a suma. Bueno, vamos a utilizar este mismo que está aquí. Igual a suma. Y aquí entonces, el valor que tenga esta operación matemática, es decir, esta suma de estos dos valores, sería agregado aquí al resultado. Y pudiéramos usar el resultado para lo que queramos. Por ejemplo, si queremos que el valor que tenga resultado, line, sea multiplicado por 2, ejecutamos. Y aquí vemos, aquí tenemos el valor que se imprimió aquí, que es este que está aquí. Luego aquí hicimos lo mismo. Recuerda que aún se está mostrando en pantalla porque no comentamos la línea de console.writeLine del método. Y aquí podemos ver cómo este valor es multiplicado por 2. Si ahora comentáramos aquí y ejecutamos, creo que ya con esto tenemos más claro cómo es que funcionan realmente los métodos que tienen algún tipo de retorno y por qué son tan importantes, ya que no es lo mismo retornar un valor que mostrar un valor en pantalla. Nos vemos en la siguiente clase, donde vamos a aprender cómo podemos utilizar sobrecarga.